Yo creo que lo más difícil para una startup el entender cómo es el product market fit. Y, o sea, hablando en cristiano, hay un mercado, hay una serie de potenciales clientes que tienen un pain, un dolor, algo que quieren solucionar, y tú debes crear el producto que case con eso, que solucione ese problema, que la gente esté dispuesta a pagar por ello lo suficiente como para que tú ganes dinero, ¿no? Creo que es algo bastante parecido al deporte de competición en cuanto a mentalidad. Nos dejamos influenciar por eso, nos vinimos arriba, pues cometimos una serie de errores encadenados que tardamos bastantes meses en saber de dónde estaban viniendo los problemas. En este país, y vuelvo a tratar un poco a nuestra cultura, ¿no? Si cierras una empresa eres un fracasado, ¿no? Otras culturas no funciona igual y seguramente pues cualquiera asume que, oye, lo hemos intentado, no ha salido, haremos otra cosa el año que viene y todos están amigos. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Javier Martínez, CEO y cofundador de ONIAD. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por invitarme. En principio nos gustaría que nos contaras qué os hizo fundar ONIAD y qué motor había detrás de esa idea. Vale. Mira, nosotros ya, o sea, ONIAD como tal se fundó hace unos 6 años. Ya va teniendo edad, ahora que lo pienso. Pero bueno, el germen es anterior. Nosotros, antes pertenecíamos a Nodriza, los que sois de la zona de Aragón, pues os sonará. Y dentro de ahí, pues nos ocupábamos de todo el marketing digital del grupo de empresas y además creamos una especie de agencia digital, ¿no? Que se llamaba OniApp. Nos fuimos especializando en publicidad digital. Ya fuimos dejando de hacer webs y cosas de estas y al final hubo un momento en el que nos quisimos especializar en lo que vimos que era lo más puntero en ese momento, que era la publicidad programática, que luego hablaremos de la publicidad programática si queréis. Y vimos que era una cosa que no estaba muy adaptada al mundo de la pequeña y mediana empresa. Estaba así como la publicidad en Google, por ejemplo. Más o menos cualquiera, hay muchos especialistas, cualquiera puede hacerlo. En Meta, Facebook, Instagram es lo mismo. Y sin embargo, este tipo de publicidad que te permite anunciarte en medios de marca, El País o en muchos otros sitios, era una cosa como reservada a grandes marcas. Y no solamente, o sea, la propia tecnología en sí misma estaba planteada así para grandes agencias internacionales, estaban en Madrid, Barcelona. Y dijimos, bueno, pues vamos a adaptar esta tecnología para que sea más accesible. Y así con esa idea creamos ONIAD, que es una plataforma que te permite, si eres una agencia o una marca, el poner anuncios en miles de páginas web, aplicaciones, en la radio online, en televisión online, incluso en la calle, en los MUPIs, en los carteles estos con vídeos que están saliendo ahora. Pues desde una sola plataforma puedes entrar, programarte tus campañas sin tener que firmar contratos anuales ni pagar 2.000 euros al mes ni nada, ¿no? Es simplemente como cuando entras en Google a hacer una campaña, pues similar. Esa fue un poco la idea que luego poco a poco pues fuimos desarrollando con el paso de los años. Al principio no era tan así, al principio hicimos algo muy sencillito. Al principio nosotros, de dónde veníamos, éramos muy provincianos, ¿vale? Somos de Zaragoza y las empresas que teníamos hace 7, 8 años antes de fundar ONIAD y trabajábamos con ellas eran pymes, pequeñitas. Y al final, bueno, pues la primera versión de la plataforma de aquel entonces estaba muy pensada para empresas muy pequeñitas y hacía anuncios muy sencillitos, de display, más banners, luego con el paso de los años, y no voy a hacer spoilers, que seguro que me preguntas, pues fuimos dándonos hostias y golpes y fuimos aprendiendo a quién podíamos ayudar y a quién no podíamos ayudar con nuestra tecnología y eso nos llevó a donde estamos ahora. Hablando un poco de los MUPIs y de los MUPIs digitales, que es lo que más estamos viendo, ¿no?, como novedad y que se están poblando en nuestras ciudades, se está muriendo el MUPI, digamos, entre comillas, analógico, el de póster de toda la vida, de papel, sí. Bueno, no sé, al final los que los montan son los mismos, ¿no? No deja de ser una especie de actualización. Y poco a poco pues se va sustituyendo, ¿no? Primero estos que son un poco más pequeños, como las marquesinas de autobús y demás, al final pensad que se cambian por pantallas. Entonces las pantallas son caras, hay que mantenerlas. No es lo mismo que el papel todos los meses lo quitas y lo vuelves a poner, ¿no?
y la estructura no se estropea. Entonces, bueno, llega antes a las pequeñas que a las grandes. A lo mejor habéis empezado a ver algunos de gran formato, en Zaragoza están empezando a poner, ¿no? Que ya son estos que están en carretera y demás, pero tienen que tenerlo muy claro y sitios muy transitados porque hay que amortizar las inversiones, ¿no? Pero bueno, sí, lo va sustituyendo, como no podía ser de otra manera. En última instancia no es lo mismo un papel que un vídeo, ¿no? Normalmente el estándar es un vídeo de 10 segundos en el que vas a poder mostrar mucha más información, que es obviamente más llamativo, que además te permite que, por ejemplo, por la noche pues tenga una visibilidad mayor que el papel, ¿no? Y bueno, a los que son los dueños de las estructuras, también de las máquinas, vamos, también es más productivo, porque hacen rotaciones de varios anuncios. No está el mismo anuncio todo el rato sirviéndose. Y esto hace que pues, le puedas sacar un poco más de rendimiento. Bueno, si no, evidentemente la inversión de la pantalla no te la vas a hacer, ¿no? Y claro, también tiene otros beneficios para los anunciantes. Tú imagínate que te interesa salir en un horario concreto, por ejemplo, o te interesa ir cambiando la estrategia en función del paso del tiempo. Bueno, cuando era papel, normalmente cogías una quincena, un mes, 2 meses, y imprimías el papel y lo pones. No puedes cambiar nada. Pero con esto tú puedes, durante el tiempo que pasa, decidir que puedes cambiar el anuncio, puedes decidir pararlo, ponerlo a otra hora, puedes ir cambiando las localizaciones si te interesa. Es decir, te da una flexibilidad que el papel pues no te permitía, ¿no? Pero en última instancia, aquí, en esta industria en concreto, no hay perdedores, porque, como te digo, los players son los mismos, es solo que van invirtiendo en cambiar papel por pantallas. Pero bueno, sí, ahí sí que hay perdedores, las empresas de imprenta. Eso sí. Y en personal necesitarán bastante menos personal, ¿no? Porque se podrá programar incluso por ordenador todo eso, o sea que ahí no va nadie. Claro. No es que hacer las limpiezas generales que tienen que hacer. Claro, tampoco es que diera un trabajo exagerado, ¿no? O sea, al final lo que te digo es si tienes que cambiar un cartel cada mes, bueno, pues tampoco es que fuera excesivo, ¿no? Pero sí que es verdad que van cambiando los tipos de trabajo, ¿no? Ahora gente más técnica. En la parte comercial, de quienes comercializan esto, también tienen que cambiar su perfil, ¿no? Antes era un perfil puramente comercial, vendedor, encontrar un anunciante y tal, y ahora, pues, aparte de ese perfil comercial, necesitan un punto más técnico de marketing, ¿no? Para poder transmitir todo el valor añadido que se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, van cambiando un poquito los intermediarios. Hay plataformas como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Hay plataformas que te van a permitir, si haces campañas un poquito grandes, el poder aplicar datos para segmentar a tu público, incluso en esta publicidad exterior. Por ejemplo, quizás tú no conozcas de todas las que es impactar en 10 o 15 ciudades de España, tú no sabes cuáles son las zonas con mayor o menor poder adquisitivo. O tú no sabes cuáles son las zonas que son más propensas a que haya perros, por ejemplo. O ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos son datos que se pueden agregar para poder elegir dónde poner más peso, y el propio sistema digital va poniendo más peso en determinadas pantallas que son afines a tu público. Que además la afinidad del público puede incluso cambiar según el horario del día, ¿no? A lo mejor hay una zona por donde pasan niños a una determinada hora y si estás anunciando juguetes te interesa, mientras que si lo que estás anunciando son bares para salir, pues a lo mejor te interesa a las 10 de la noche en otra zona determinada, que es por donde la gente cena y luego así van a los bares, ¿no? Por decirte casos así un poco contrapuestos. Hay muchas posibilidades, hay mucha más flexibilidad. Está sucediendo también otra cosa con la publicidad esta de los MUPIs y pantallas, vamos a decirle pantallas digitales, ¿vale? Esto en la jerga nosotros le llamamos DOH, que son las siglas de Digital Out of Home, es DOOH, ¿vale? Digital fuera de casa. Porque le llamamos fuera de casa porque no llevas una tablet, un móvil, un ordenador, sino que ya estaba por ahí, ¿no? Estamos hablando todo el rato de cosas que suceden en la calle. Pero es que también están las pantallas dentro de establecimientos. Entonces, esto empezó en los centros comerciales
sin ir más lejos, pues en Gran Casa hay 16 pantallas dentro. Luego hay en gimnasios, en cadenas de gimnasios, están metiendo. Te los vas a encontrar en algunos comercios. La mayoría de los comercios lo están utilizando para sí mismos, pero también empieza a haber en algunos comercios que están, y incluso en cadenas de restaurantes sé que van a empezar a meter. Nos lo vamos a encontrar en gasolineras. Ya hay un proyecto abierto para esto. En Alemania ya llevan unos años empezando a meter los de Schindler en los ascensores, las pantallas de los ascensores, donde ponen avisos también de la comunidad y demás, combinándolo con este tipo de publicidad. Y muchos habéis visto también en las pantallas en Correos. Correos tiene una red bastante potente que es también de esto, y también no todas las pantallas están conectadas al mundo de la programática, es decir, que las puedas comprar de manera automática. Hay algunas que hay que contratarlas por semanas o por meses, pero en última instancia es todo parte de lo mismo, ¿no? Y lo que va a significar es que vas a poder anunciarte en exterior de una manera como mucho más, ¿cómo podríamos llamarlo? Granular, ¿vale? O sea, es decir, antes tenías los carteles exteriores y ya está, ¿no? Pero ahora vas a tener en interiores, en centros comerciales, en sitios donde va la gente, con lo cual, si hay mucha más granularidad, una misma persona va a poder ser impactada en diferentes lugares. Con lo cual te permite, incluso si estás haciendo campañas en sitios muy concretos. Ah, por cierto, parkings está bien. En los parkings en Zaragoza creo que solo tenemos ahora mismo pantallas en el parking de la Romareda, que ya irán poniendo en más sitios, pero hay ciudades que tienen, o sea, Madrid, por ejemplo, pues tiene cerca de las 100 pantallas en parkings. Muy interesante también, ¿no? Cuando vas a pagar o cuando vas a entrar, que está la barrera, estás haciendo cola y tal, tienen una especie de MUPI de 55 pulgadas ahí y te van saliendo anuncios. O sea, fíjate, ¿no? Si tú imaginas, si es un restaurante en el centro de la ciudad, puedes hacer que entre los MUPIs exterior, el parking, el tal y el cual, a una persona que baja, que viene desde las afueras o viene de turismo y se acerca, pues a 100 metros a la redonda del restaurante vas a tener media docena de pantallas, ¿no? Eso es algo que antes no se podía. Y es algo, son casos de uso interesantes. A nosotros por lo menos nos interesan porque acercan un poco más a la pyme a este ecosistema publicitario, ¿no? Y no queda solamente que a veces solo ves anuncios de Disney Plus o de cosas por el estilo, ¿no? Pues a nosotros nos interesa esa parte. Hablando de los primeros días, cuéntanos cuáles han sido esos desafíos que os habéis ido encontrando, sobre todo al inicio. Bueno, desafíos los hemos encontrado desde el principio hasta el final, ¿no? Bueno, hasta el final, que en el final no ha llegado, gracias a Dios. Pero bueno, yo creo que lo más difícil para una startup, para una empresa tecnológica, es el entender cómo es el product market fit. Y, o sea, hablando en cristiano, hay un mercado, hay una serie de potenciales clientes que tienen un pain, un dolor, algo que quieren solucionar, y tú debes crear el producto que case con eso, que solucione ese problema, que la gente esté dispuesta a pagar por ello lo suficiente como para que tú ganes dinero, ¿no? Claro, esa teoría está muy bien, sobre todo si lo hubiera aprendido antes de montar la empresa, más que lo aprendí después. Entonces, lo fuimos aprendiendo un poco por el camino. Suele pasar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que esa es la teoría bonita, ¿no? Hay un problema y yo le doy una solución. La realidad de muchas empresas es: yo creo que hay un problema, no lo acabo de validar muy bien, monto una solución. En mi caso, pues, en nuestro caso, vamos, montamos un software y salgo a venderlo, y cuando vendo me empiezo a dar de leches con que no he acertado aquí, no he acertado allá, y lo vas modificando, ¿no? Entonces, el mayor problema que nos encontramos al principio fue que habíamos planteado una cosa que realmente no solucionaba un dolor real de las empresas, sino que era como una vitamina. Es decir, estaba bien, oye, pues estaría bien hacer esto, pero tampoco, es decir, puedo vivir perfectamente sin ello, ¿no? Tampoco me pica tanto. Entonces, eso era complicado. Hasta que fuimos averiguando
cuál era el perfil de empresa exacto y las personas concretas que se pueden beneficiar de nuestra tecnología, y nosotros también desarrollar, rehacer parte de nuestra tecnología para adaptarnos a estas tipologías de cliente, ¿no? Al principio del todo, como lo que sabíamos hacer nosotros era captar muy bien leads, pues hicimos mucho inbound, muchos contenidos, mucha publicidad, obviamente, hicimos mucha publicidad y captábamos muchos leads y mucha gente se registraba en la plataforma, pero era, bueno, pues la mayoría, no todos, pero había muchísimas empresas muy pequeñas, incluso comercios, que hemos llegado a hacer publicidad para peluquerías o cosas así, ¿no? Pero para una peluquería, si con la economía que tiene una peluquería, invertir 300 euros al mes en publicidad es muchísimo dinero y espera un retorno inmediato en clientes superior, evidentemente, a esta cantidad. Mientras que desde el otro lado, desde nuestro lado, nuestra herramienta no está pensada para que nuestra herramienta no. Nuestro canal publicitario, no, la publicidad que nosotros podemos llegar a hacer, no está pensada para que con 300 euros te vayan a entrar clientes en la peluquería, ¿no? Entonces ahí no había match. Y al final pues pasaban muchos clientes que les parecía atractivo, probaban, no les convencía, se iban, ¿no? ¿Dónde hemos ido encontrando con los años el camino? Pues empresas de tamaño un poco más mediano, sobre todo marcas orientadas al cliente final. No marcas, no penséis en Coca-Cola y tal, eso ya tiene sus maneras de hacer publicidad programática y demás, ¿no? Marcas que pues a lo mejor están haciendo publicidad en radio local o en tele local o en autobuses, MUPIs, gente que estaba haciendo cosas en publicidad en Google, en Meta, o que estaba gastándose dinero en redes sociales, tal. Por eso trabajamos mucho con agencias, porque las agencias ya tienen ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, son empresas que ya están invirtiendo en Publi, son empresas que normalmente además no solo buscan performance, un resultado inmediato a corto plazo, sino que también tienen una cierta visión de marca y tienen también un cierto presupuesto para poder invertir en el medio y largo plazo. Entonces, cuando fuimos dando con estos perfiles de empresa, nos fue mucho más fácil llegar a aportarles valor y generar repetición. Y cuando vas generando repetición, pues ya se va generando un músculo, ¿no? En ese sentido, pues ahí, por ponernos algunos ejemplos, ¿no? de marcas que son marcas, pero no son muy grandes. Pues bodegas de vino, por ejemplo, ¿no? Una bodega de vino, ¿le sirve hacer publicidad de búsqueda o hacer SEO o cosas de estas para que lo busquen? Difícilmente. ¿Qué necesita un vino? Una bodega. Necesita que lo reconozcan en un lineal de un supermercado. Necesita que lo reconozcan en una carta de vinos de un restaurante. ¿Vale? Necesita que cuando alguien va a casa de un amigo y quiere llevar algo, se acuerde de ellos y diga, hombre, pues este vino sé que vale unos 10 euros, mi amigo va a saber más o menos, claro, si llevas un vino que nadie sabe cuánto vale, pues es un poco raro, ¿no? Si la gente lo conoce, pero sin embargo, si lo piensas, quitando Freixenet, Codorniu y un poco más, no hay ninguna gran marca de vino que se anuncie en la tele y que haga cosas súper grandes y tal, ¿no? Entonces, todo eso son marcas que son susceptibles de hacer publicidad del tipo de la que hacemos nosotros y complementar sus estrategias de marketing con este canal. Como este ejemplo podría poner un montón, ¿no? Pero ya nos podemos hacer un poco la idea que ahí hay chicha, ¿no? Tú puedes poner un anuncio en páginas especializadas en vino o en webs de recetas o gourmet, o puedes, a las personas que han visitado la página en tu caso de la bodega, pues puedes estar haciendo que cuando le vayan a leer El País o El Mundo o El As o El Marca vean anuncios de tu bodega ofreciendo una oferta, o simplemente si están en un territorio cercano, pues diciendo que hay visitas, que ya se abren las visitas para enoturismo o cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, te da muchísimo juego. Si luego le añades toda la parte de radios, ¿no? Spotify, podcast, todo el tema de exterior que hemos estado comentando todo este rato, incluso la televisión conectada que está llegando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa que ofrecemos, que es lo que es la televisión a la carta de los medios regionales, por ejemplo, pues Aragón Televisión, o la ETV Vasca, o la Televisión Gallega, o Telemadrid.
tienen su versión online y ahí tienes pues, la televisión a la carta, ¿no? Entonces puedes poner anuncios como los anuncios de YouTube en esas televisiones y, pues por ejemplo, esto es algo que hay muchas empresas que trabajan no a nivel nacional a saco, pero trabajan en 3, 4, 5 regiones y este tipo de publicidad les parece muy interesante porque ya les gusta y se anuncian a ese tipo de medios, pero les resulta súper complicado coordinar todo eso y encima no tienen volumen para ir a cada una de las teles con un presupuesto para que les hagan caso. Con esta tecnología eso da igual, porque realmente tú compras un anuncio por cada persona que te ve, ¿vale? En vez de poner un anuncio en la tele, imagínate vamos a decir Aragón Radio, ¿no? Por ponernos aquí provincianos. Bueno, pues en Aragón Radio, en vez de poner un anuncio y contratarlo para un mes, para una semana que salga de 9 a 10 de la noche y te gastas, no sé, pues imagínate 5.000 euros, de esta manera lo que estás haciendo es pagar 1 céntimo cada vez que alguien te ve, ¿no? De tal manera que tú con los mismos 5.000 euros puedes haber dedicado 300 euros en Aragón Televisión, 500 en La Vasca, no sé qué, luego no sé cuánto dinero en el Marca, tanto en el País. Al final, el público al que estás llegando es mucho más amplio y más especializado y sin embargo el coste, la inversión que tú has hecho es la misma, ¿no? Así que te da ese extra de poder geolocalizar, ser mucho más preciso, elegir a tu público. Oye, es que solo me interesa, me da igual el medio, yo quiero cualquier medio de calidad, cualquier periódico me interesa, pero solamente me interesan personas que están interesadas en perros. Porque yo vendo pienso para perros, por ejemplo. Pues esta tecnología te permite hacer eso de tal manera que no tengas que ir uno por uno en cada medio viendo tal. Pues mira, voy a aparecer solamente en artículos donde se esté hablando de perros o de pienso o de alimentación canina o de lo que sea. Y eso te va a concentrar muchísimo más tu inversión en personas que están mucho más cerca de tu público objetivo, digamos. Sí, de tu cliente potencial. Eso es. Me interesa que nos cuentes porque sí que surge muchas veces durante el emprendimiento de que a veces hay momentos un poco de saturación y que tirarías todo por la borda. ¿Cómo lográis incentivaros para sacar adelante ese tipo de situación? Bueno, mira, primero hay un tema de carácter. Yo el tema del emprendimiento no se lo recomiendo a todo el mundo. Vamos, igual que todo el mundo seguramente no hará maratones ni cosas de estas, ¿no? Cada uno tiene... Creo que es algo bastante parecido al deporte de competición en cuanto a mentalidad. Sí que uno exige es un tema más físico y el otro pues ya más intelectual, pero en última instancia no distan tanto. Es el ser capaz de automotivarte, de encontrar la parte positiva, de si ves una pequeña luz, aferrarte a eso y tratar de minimizar los problemas. Que hay veces que sí que efectivamente lo mandarías toda la mierda, ¿no? Porque las crisis a veces vienen de cosas ajenas, muchas veces son fallos nuestros, de decisiones que hemos tomado incorrectas, otras veces son por no tomar decisiones. En nuestro caso, la crisis más gorda que tuvimos, que además fue a finales de 2022, o sea que la hemos sufrido y la hemos salvado el año pasado, de que te estoy hablando de hace poco, precisamente fue por tomar decisiones muy agresivas. Estamos en un entorno 2021-2022 donde parece que si no crecías un 100% y duplicabas tu facturación eras idiota, ¿no? Los emprendedores muchas veces nos rodeamos de otros emprendedores y al final tienes a uno diciéndote, pues yo he contratado a 30 tíos, pues yo voy a crecer no sé cuánto, y te sientes un poco estúpido, ¿no? Y al final, y si tienes inversores, pues te van a presionar y al final nos dejamos, en este caso, nosotros nos dejamos influenciar por eso, nos vinimos arriba, tomamos decisiones para intentar crecer más rápido, contratar equipos de ventas muy rápido, cambiar la estructura de cómo vendíamos, que funcionaba, pero funcionaba despacio para los estándares del momento, ¿no?
cambiamos todo eso, invertimos un montón, contratamos un montón de gente y si lo hubiéramos hecho poco a poco, no hubiéramos cometido los errores que cometimos. Entonces, cometimos una serie de errores encadenados que tardamos bastantes meses en saber de dónde estaban viniendo los problemas. Es que había todo tan rápido que no teníamos visibilidad de realmente de qué procesos estaban incumpliendo, que es lo que... O sea, no teníamos diagnóstico. Estaban pasando cosas y estábamos diagnosticando mal, ¿no? Cuando nos dimos cuenta nos habíamos comido la caja, tuvimos que empezar a despedir gente y tal y volver a hacernos pequeñitos para... Vale, y entonces pues, hubo momentos en los que pensamos en tirar la toalla, ¿no? Muchas veces, pero bueno, peleamos, vimos oportunidades de que entran nuevos inversores y demás, pues las perseguimos hasta el último aliento y al final salió. Podía no haber salido, al final las cosas salieron y ahora estamos en un momento mucho mejor y ahora es que está funcionando muy bien las cosas, ¿no? Y todo esto, fíjate, independientemente de que el producto, por ejemplo, nuestra plataforma se ha ido desarrollando un montón durante esta crisis, que hemos ido mejorando cosas de procesos, es decir, la empresa como tal lo está haciendo bien desde hace más de un año. Pero un error de ese tipo que te deja sin dinero y luego, bueno, los que sois empresarios lo sabéis, despedir en este país es muy caro y toca despedir y pagar cuando peor estás. Entonces, al final, es decir, que normalmente no se despide porque te apetezca despedir, no todo lo contrario. Entonces, al final esa bola por decirlo así, de deuda, de dinero que te falta, pues va haciendo que no dediques tiempo a la estrategia, que la vayas dilatando, porque al final estás pensando en el final de mes, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que quiero decir con esto es, si no tomas ninguna decisión, al final se te acaban comiendo. Si tomas decisiones muy agresivas, bueno, pues puedes cometer errores como nosotros y hay otras mil maneras de cagarlas, no voy a enumerarlas todas, pero en última instancia, si no tienes la actitud de ir buscando siempre la solución y te rindes a la primera, las cosas no salen. Las cosas, y tampoco, en última instancia, una cosa te digo, tampoco pasa nada. En este país, y vuelvo a tratar un poco a nuestra cultura, ¿no? Si cierras una empresa eres un fracasado, ¿no? En otras culturas no funciona igual y seguramente pues cualquiera asume que, oye, lo hemos intentado, no ha salido, haremos otra cosa el año que viene y todos están amigos, ¿no? Aquí no es igual y de hecho no solo no es igual, sino que el sentimiento, esto lo he hablado también con otros empresarios de startups y tal, no sé cómo sería hace 30 años y cómo era el sentimiento de lo que ya decían los patrones y tal, ¿no? Pero yo lo que veo en la gente de hoy es que hay un sentimiento de responsabilidad con los empleados y con la gente que ha apostado por la empresa, de no dejarla caer, ¿no? Esto pasaba mucho, hay un sesgo de supervivencia, no sé si lo sabéis. El porcentaje de supervivencia de las empresas que llevan en el nombre de la empresa el apellido de la familia o del dueño tiene un sesgo de supervivencia mayor. Y es por esto. Identificación. Por la vergüenza. Es decir, tú aguantas carros y carretas y le das 17 oportunidades a la empresa y vuelves a empezar otra y otra vez porque es tu nombre el que está ahí, ¿no? Entonces, en esto pasa un poco, a mí me ha pasado eso un poco también, ¿no? Es decir, oye, yo podía haber tirado, bueno, digo nosotros, ¿no? Mi socio Víctor y yo, podíamos haber tirado la toalla, pero hay una parte de que hayamos conseguido salvar la empresa, ¿no? Y ahora estemos creciendo, que viene de que nos responsabilizábamos por el equipo, por la gente, incluso a veces por los inversores, pero bueno, los inversores en última instancia normalmente no se juegan mucho dinero, se juegan un trocito de su dinero, ¿no? Pero con la gente es otra cosa, es gente que ha estado años contigo, que a lo mejor ha renunciado a puestos donde le pagaban más, pero que querían el proyecto, y entonces al final te sientes responsable de un poco también de no dejar a esa gente tirada o decepcionarles o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues es un factor que es
puro factor humano, no tiene mucha lógica, pero está ahí. Es la realidad. De esto que has estado nombrando en la última pregunta, me gustaría reseñar dos cosas. Una es el tema de la contratación, que no solo han subido mucho los costes laborales y sobre todo los costes vía impuestos, contingencia en comunes, seguridad social, en los últimos 5 años que han subido en torno a un 60%, sino que despedir, cuando nadie quiere despedir y que normalmente viene en la peor situación, es caro en este país y ahí hay un problema. Y también has comentado el tema de los crecimientos y es importante, yo creo que la audiencia también lo tenga en cuenta, que muchas veces los crecimientos pueden ser sostenidos, pero tienen que ser digestibles. Sí. Y muchas veces, como tú bien has dicho, nos podemos estar echando la mirada hacia un lado a ver de lo que están haciendo los competidores, otras empresas, nos podemos ver forzados a hacer cosas que luego nos va a costar sacar adelante. Yo creo que estos dos puntos que has nombrado son muy interesantes. Aun con todo lo que has dicho, durante todos los años de ONIAD habéis tenido un crecimiento notable. Me gustaría que nos dijeras qué estrategias habéis ido poniendo en funcionamiento desde el inicio para que se haya podido dar estas circunstancias. Vale. La estrategia Bueno, ha habido varias estrategias de crecimiento durante este tiempo, ¿no? En los primeros años hacíamos una apuesta muy fuerte por el marketing digital, la captación de prospectos, de personas interesadas y en ese sentido fuimos mejorando también qué es lo que pasaba después del lead, ¿no? De que te entrara un formulario o un contacto, una llamada, que es pues la parte del equipo de ventas y la gestión de estos clientes. Con eso seguimos muchísimos registros, muchísimos clientes, se han llegado a pasar yo creo que unos 5 o 6 mil clientes de pagar por la empresa y en torno a 600 agencias, muchísimo, 600 agencias, fíjate tú. Ahí teníamos estos problemas de retención, pero bueno, nos sirvió para crecer, esa es la realidad, ¿no? Y luego hubo otra estrategia que nos funcionó. Lástima, tuvimos que parar en el momento este de crisis, pero que seguramente la recuperaremos próximamente, a lo mejor el año que viene, que es el tener un equipo específicamente de prospección comercial. Ojo, esto funciona en nuestro caso porque somos B2B, es decir, nosotros vendemos a empresas y vendemos a empresas de tamaño medio, ¿vale? Si vendes a empresas de tamaño muy pequeñito, el tema este de mucho marketing y demás te funciona muy bien, ¿vale? Si son tickets pequeños. Si son tickets ya más grandes, necesitas una labor comercial más exhaustiva y tienes que trabajar más de uno en uno, ¿no? Que es lo que se llama account-based marketing, o sea, marketing basado en cuentas, o sea, en personas, ¿vale? Entonces, básicamente es decir, oye, quiero este cliente, me lo voy a currar hasta que lo consiga, ¿no? Y ese account-based marketing, montamos un pequeño equipo, bueno, que era de 5, luego acabó siendo 3 personas, pero que funcionaba francamente bien, que prospectaban casi a puerta fría, por LinkedIn, por email, por teléfono, se buscaban la vida. Teníamos un departamento de marketing que les dotaba también de contenidos y cosas interesantes que contar. No entrar, oye, hacemos esto, cómprame, sino que, oye, pues tengo esto interesante de tu sector, tengo know-how de tu sector que te puede interesar. Si quieres, luego una vez que estés en la conversación, te cuento sobre lo que hacemos nosotros, ¿no? Y al final eso nos permitió abrir bastantes puertas de clientes que entonces no se cerraron y hoy aún siguen siendo interesantes y seguimos trabajándolos y activándolos de hace 1.5 años, 2 años, ¿no? Entonces, esa estrategia para nosotros nos ha funcionado bastante bien. Y luego tenemos también otra estrategia que yo creo que es la base de nuestra... Bueno, sí, de nuestro crecimiento, de nuestra expansión, que es el trabajar el canal de los resellers, ¿no? En nuestro caso, las agencias suponen el 60% de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque al final las agencias tienen ya una capilaridad en los anunciantes. Nuestro canal es un canal adicional que suma al resto de la estrategia de marketing. Entonces, si solo tenemos 2 tipos de clientes. Los anunciantes directos, que tienen su departamento de marketing,
se hacen las cosas en casa. Nosotros les proporcionamos una plataforma, una herramienta, igual que Google o Meta, para que hagan lo nuestro, más nuestro servicio de apoyo. Pero los que no tienen un departamento de marketing suficientemente grande se apoyan en agencias. Con lo cual la agencia les va a dotar de el SEO, la web, la publicidad en Facebook. Entonces nosotros somos los que tenemos que hablar con la agencia, explicarles cuál es el valor nuestro y que ellos lo sepan transmitir. Pero es verdad que eso nos ha permitido tener una capilaridad importante y muchas veces llegar a clientes que por nuestro lado no hubiéramos podido, para empezar, porque el cliente trabaja con la agencia y trabaja con la agencia. No hay mucha dicotomía ahí, es decir, o trabajas con la agencia o trabajas por tu cuenta, no hay solape. Entonces, eso es algo que también hemos aprendido con los años, y es curioso. Cualquiera pensaría que habría más hibridación, pero la realidad de lo que nosotros nos encontramos suele ser que el que trabaja por agencia, la publicidad no la hace en casa. Y de hecho, alguna vez te encuentras a alguno que está haciendo ese traslado, ¿no? Te está internalizando, porque yo qué sé, está hasta las narices, porque le toca tres agencias malas seguidas y ya no quiere más, ¿no? Lo está internalizando, pero estoy hablando del 0,5% de los clientes. Lo normal es que caigan en alguno de los dos sitios, y eso son un poco las maneras en las que nosotros hemos ido creciendo. Por experiencia, sí que sabemos que al final, cuando una agencia te funciona, no la quieres soltar, porque sí que es verdad que también por experiencia hay clientes que se han ido encontrando agencias, claro, que no han ido obteniendo los resultados que esperaban, y por lo tanto cuando encuentran una que ya sí que lo está encontrando, no lo sueltan de ninguna forma. Me gustaría que nos contaras, bajo tu perspectiva, alguna tendencia en marketing digital que creas que sea fundamental o que va a ser fundamental en un corto espacio de tiempo. Bueno, hay varias, ¿no? Depende. Claro, es que desde mi punto de vista el marketing digital es muy amplio. Entiendo que para alguien que no es del sector lo verá como una cosa muy concreta, pero para mí es súper amplio, ¿no? Hay el tema omnipresente de la IA generativa. Pues hay determinadas cosas del marketing que les va a afectar mucho. Para el tema del SEO ya está rompiendo todos los esquemas, ¿no? La generación de contenidos y demás. No sabemos cómo acabará eso. Va a impactar pronto en toda la parte publicitaria de creatividad, porque la IA generativa de vídeo y de imagen lleva un ritmo bestial de desarrollo y ya empieza a haber soluciones que le incorporan, pero va a ir a mucho más, ¿no? Y al final hacer creatividad va a ser mucho, mucho más sencillo. De un vídeo podremos sacar muchas cosas sin tener que rodar un montón, es decir, va a afectar a cosas, ¿no? Y eso por la parte de la IA. Por la parte, por ejemplo, nuestra de medios, también hay cambios muy grandes. Todo el tema que hemos hablado del digital exterior es muy interesante. Pero hay una tendencia que vamos a ver en los próximos años, que es el cambio de la tele analógica a lo que es el consumo de televisión digital. O sea, es una idea. En España, en televisión, se están consumiendo 1.700 millones de euros en publicidad el año pasado. Este año... y en televisión conectada, que llamamos lo que es programática, lo que hacemos nosotros, que es en Smart TV, anuncios cuando, por ejemplo, pones Antena 3, la aplicación de Antena 3 y luego te salta un anuncio, ¿no? Ese tipo de publicidad, está ahora en unos 70 millones. 70 millones versus 1.700, ¿vale? En Estados Unidos ya pesa ese tipo de publicidad más del 8%. Aquí es ¿cuánto es? Un 70 sobre 100. Sí. Muy poco, ¿no? De hecho, bueno, mis datos de Estados Unidos son viejos, o sea que probablemente habrá saltado del 10 ya. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un traslado súper importante de la publicidad en vídeo hacia la tele. Cosas gordas que están sucediendo. Netflix ya está metiendo publi. Nosotros ya la ofertamos. Disney Plus en España meterá publi, está disponible la compra, creo que a partir de septiembre-octubre están anunciando. Bueno, y así podemos decir, todas las plataformas estas que son las que tienen de verdad el mayor tráfico en tal. YouTube, por supuesto, lleva toda la vida haciendo ese tipo de publicidad, ¿no? Todas
están sacando opciones más baratas, apoyadas en publicidad. Es decir, vuelve el concepto tradicional de hago contenidos financiados con publicidad en parte, ¿no? Y esto va a ser, no te digo una revolución, pero va a ser un cambio muy, muy, muy importante. Porque una vez que haces eso, no son los mismos actores los que pueden hacer ese tipo de publicidad. Hay muchos más. ¿Cuánta gente tiene capacidad para anunciarse en Antena 3 en televisión nacional? Muy poca. Pero si tienes todo eso digitalizado en plataformas top como Disney, Netflix, Antena 3 mismamente u otras, va a haber otro perfil de anunciante que también se va a poder meter ahí, ¿no? Incluso a la hora de internacionalizar, fíjate en la diferencia. O sea, tú sin tener que hablar con una agencia en cada país que te oriente y tener unos presupuestos bestiales, tú puedes internacionalizar tus marcas. Esto significa que, pues, gente que trabaja el e-commerce muy bien a nivel de Europa o sur de Europa, que tenemos muchos ejemplos, desde aquí en Zaragoza, por ejemplo, Funidelia, ¿no? Que vende disfraces por toda Europa y casi por todo el mundo. O tenemos una marca, no en Zaragoza, en Madrid, creo que está en We Are Knitters, que es de una marca de, ¿cómo se llama esto? De lanas, que vende 30 millones de euros por internet a todo el planeta. Son marcas que de repente pueden tener una estrategia de medios o incluso cosas un poco más de andar por casi decir, bueno, de más profanas, ¿no? Marcas que yo conozco de lencería, ropa, moda, zapatos, que son españolas, que tienen 15, 20, 30, 50 tiendas, puntos de venta, que están vendiendo en puntos de venta en el Corte Inglés, que tienen 10 o 15 tiendas propias, que se están intentando expandir a Francia, que se están intentando expandir a Italia, a Portugal. De repente se encuentran con que si lo hacen a la manera tradicional, hacer una estrategia de branding, de posicionamiento de marca, con compra de medios, de España a Francia es como el día y la noche, es que no tiene nada que ver, no conoces nada. ¿Cuáles son los medios? ¿Qué presupuestos tienen? ¿Quién se ocupa de esto? Me busco una agencia, no sé qué, es una locura. De repente tienes la posibilidad desde tu mismo oficina o la agencia que te lo lleva desde España puede hacerte la campaña de Francia, puede hacerte la campaña de Polonia, puede hacerte... O sea, es un cambio muy interesante que puede seguramente ir cambiando las reglas del juego de cómo se hace la publicidad en Internet, ¿no? Lo que ya abrieron camino con los de Meta y Google y ha permitido, por ejemplo, a Hawkers en su momento vender gafas a todo el mundo, pues ahora se va a abrir también para la compra de medios de otro nivel, vamos a decirlo así. ¿No crees que la publicidad en los medios tradicionales está sobrevalorada? Me explico. Al final, cada vez se ve menos la televisión, sobre todo las generaciones que vienen hacia atrás de la nuestra, por ejemplo, generaciones de 40 años, aún vemos poquito la televisión, los de 30 no la ven casi nada y los de 20 ni la encienden. O la encienden para ver YouTube, para ver Netflix, para ver Disney Channel, lo que sea. Entonces, ¿no crees que está sobrevalorado la inversión en la televisión porque es el medio tradicional y te da como un prestigio? Sí. Pero que la realidad de visualizaciones se le puede sacar mucha más rentabilidad enfocándola hacia otro tipo de plataformas, que es hacia donde está yendo la audiencia, a su propio consumo. Sí, aquí hay dos cosas. La sobrevaloración primero es relativa porque, fijaros, en España el año pasado 8.000 millones de euros de inversión publicitaria, de los cuales 5.000 es en digital y 3.000 en tradicionales. Es decir, sí, sobrevaloras la tele y tal, pero la realidad es que Google y Meta hacen los mismos números que la televisión en España. Es decir, sí que hay una sobrevaloración, pero ya no es tan tal, ¿vale? Segunda parte. Sí, has dicho, los de 30 encienden la tele poco, los de 20 no encienden la tele nada, pero el dinero lo tienen los de 50, o sea, los de 60. Tampoco quiero decirte que aquí, si ves dónde está ubicada la riqueza en España y en casi cualquier país de Europa, bueno, el poder adquisitivo está donde está todavía y se consumen los medios que se consumen. Pero luego
y bueno, y luego hay una tercera pata que es, no da igual, ya me gustaría a mí, que yo vendo digital, no me entiende, o sea, que yo soy el primer interesado, pero no da igual desde el punto de vista de percepción de marca salir en la tele que salir en YouTube, ¿vale? ¿Por qué? Porque se entiende que en YouTube puede salir cualquiera, porque vemos anuncios de cualquiera, y en Antena 3 pues no, ¿vale? Sin embargo, pues un poco como lo que decías, esto, que eran dos mundos separados, se está tornando en vasos comunicantes. O sea, si Netflix, Disney y tal, que son los que tienen el tráfico creciente a toda leche, se unen a la estrategia que tiene YouTube o Twitch y todos están metiendo publicidad, y se abre un poquito la mano, tienen, ojo con esto, tienen interés en mantener un cierto prestigio. Es decir, seguramente en Netflix no va a entrar peluquerías Pepe, que tiene una peluquería ahí en la calle no sé qué, a hacer un anuncio. YouTube sí, YouTube lo puedes hacer. O sea, van a intentar mantener un poquito el control y el prestigio, pero aún así se va a abrir mucho. Un filtro. Claro, van a tener un filtro, pero aún así vamos a tener muchas más posibilidades. Entonces, eso ya se está invirtiendo, ¿no? Y luego pasa incluso dentro de los propios medios. O sea, dentro de un periódico, por ejemplo, hay incluso formatos que solo se venden por un determinado precio en unos determinados canales, mientras que hay otros formatos tipo banner que a lo mejor los vende Google y los vende mucha gente y cualquiera puede acceder, ¿no? Entonces, siempre hay como diferentes niveles, porque, claro, es que a las marcas no les da igual. Es decir, al final, la mitad del dinero está en las grandes marcas y la otra mitad están en los demás. Entonces, las grandes marcas necesitan también diferenciarse y siempre hay quien les ofrece algún punto de diferenciación, ¿no? Igual que va a seguir existiendo pues, todo el mundo de los patrocinios, ¿no? Y no te preocupes que Rolex ya encontrará, si no es en la Fórmula 1, en el Roland Garros, algún sitio donde los demás no puedan y ellos sí, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que existir porque si no las marcas no se pueden diferenciar. Pero sí que te compro que hay sí que hay una cierta sobrevaloración hoy en día de la tele y de los medios tradicionales respecto a Internet. Y te voy a decir la contraria también, que esto es interesante porque esto no se está hablando. Es decir, esta es la discusión de hace 5 o 10 años. Todos estábamos viendo cómo Internet estaba dando publicidad muy barata en ese momento, audiencias crecientes a toda leche, capacidad de segmentación, y los medios tradicionales estaban quedando atrás, pero tenían muchísimo volumen. ¿Qué estamos viendo ahora? Cómo la publicidad, por ejemplo, en Meta o en Google está inflacionando. ¿Pues está inflacionando? Pues precisamente porque el volumen de usuarios y, por tanto, la publicidad disponible, lo que llamamos inventario, que es los espacios publicitarios disponibles, no crece, porque todo el mundo está ya ahí, entonces ya no puede ir a más. Y sin embargo, cada vez hay más empresas y más empresas y más empresas que se meten a anunciarse. Con lo cual, eso, por la ley de oferta y de la demanda, hace inflacionar la publicidad. Y por tanto, pues ya empiezas a encontrar muchas empresas que tienen muchas dificultades para que la búsqueda de Google les dé resultados. ¿Por qué? Porque hemos instaurado, y esto también soy culpable yo, como los aquí presentes y mucha más gente, llevamos 10 años diciendo que la búsqueda es lo mejor, porque el performance, porque hay que medirlo todo, porque los resultados, el coste por lead y el CPA y tal y igual, no sé qué. Y yo hace ya un par de años que empecé a dar cuenta de que íbamos hacia un callejón sin salida. Porque, joder, al final, cuando todo el mundo está en igualdad de condiciones, claro, estamos aprovechando un mercado en el que había más oferta que demanda, ¿no? Pero cuando todo el mundo está en igualdad de condiciones, es decir, Hawkers hace 8 años, cuando sale, no hay ni Dios anunciándose en Facebook. Entonces, se anuncian solos por 4 perras y el coste por adquisición o sea, el coste de publicidad para vender unas gafas era 3 euros y cobrabas 35, con lo cual, muy bien todo. 2024. Todo Dios se anuncia ni en Facebook, en Instagram, que son el hermano pequeño, que ya no es tan pequeño.
hay chorrocientas marcas de gafas en Instagram. Instagram, Meta, le vende el mismo data de unos a otros, con lo cual todo el mundo es un... Bueno, el mismo lead. Es un mar de sangre, donde todo el mundo hace tiburones, donde todo el mundo tiene más o menos los mismos CPAs, no sé qué, y ya vas optimizando cosas. Ahí lo que te hace vender es la marca. Cuando llegas al mercado, el mercado está saturado y tal, estás convirtiendo, o sea, te has llegado al mercado de los perfumes. Es el caso más extremo, ¿no? Perfume porque haces estos anuncios tan raros y tal, ¿no? Y es todo branding, no te dice oferta, 30% de descuento. Esto es algún perfume, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hacen branding y tú te tienes que posicionar y conseguir que el cliente se identifique, que el cliente se identifique con tus valores de marca y le guste lo que ve y al final pues te compre o pese en su decisión eso y no solamente pese el precio y tal, ¿no? Porque si no estás jodido. Entonces, eso es una cosa. Yo empecé a dar cuenta hace un tiempo ya, pero creo que es una tendencia que va a arrastrar, o sea, va a arrasar como una especie de apisonadora a la industria de la publicidad digital en los próximos 3 o 4 años. Porque estamos ya en mercados muy maduros, en Europa, en Estados Unidos, los costes por clic se están subiendo un montón y al final todas las agencias, todos estamos empujando a que más y más clientes se metan en esto y tiene que haber un momento en que tiene un cambio de chip. Tiene que haber un momento en el que no puedes ir a buscar solamente el performance de la gente que está a punto de comprar para que se decidan por ti. Es decir, es que estoy buscando un micrófono y entonces a esa persona me anuncio con mi micrófono a ver si cuela. O sea, tendrás que convencerles desde 3 años antes de que Shure es mejor que Rode o que JBL y que lo tengan en mente y que cuando vayan a comprarse el micrófono tengan eso en cuenta. Porque si no, solo vas a pelear en el charco de sangre. Tienes que empezar a pelear antes, ¿no? Eso es algo que, bueno, es un punto de vista, voy a decir, personal, pero cuando empiezo a hablar con personas que llevan 10, 15, 20 años en el mundo de la publicidad digital y del SEO y tal, veo que hay gente que también piensa lo mismo, que no es capaz de convencer a los clientes, porque los clientes, claro, les hemos vendido una cosa durante 10 años. Ya, ¿cómo les cambias? Tú no me dijiste que esto era lo importante, que midieran las conversiones que venían por el canal de no sé qué. Ya me estás diciendo que hay otro canal que me ayuda, pero no aparece aquí. Pero eso no era lo de la tele, que me dijiste que era una mierda. No, hostia, que al final no era tan mala idea, ¿no? Que resulta que sí que generaba demanda y tal, ¿no? Empezó a ver eso, ahí lo dejo. Y ya dejo las tendencias que llevo hablando mucho rato. Me refería más a, lógicamente, aún existe esa fuerza de la televisión y los medios tradicionales, pero es como que poco a poco, conforme vayan pasando los años y la forma de consumir es diferente, claro, cada vez tendrá menos fuerza. A eso me refería. Totalmente. Lógicamente te da un prestigio anunciarte en la televisión que no te lo va a dar anunciarte a través de Google Ads claro. O a través de Meta o cualquier si no te ve nadie, tienes razón. Es decir, si al final si no hay público ya puede ser muy prestigioso que no te sirve de nada, ¿no? Es necesario, sí. Y otro punto que has hecho que creo que es importante hacer campañas si quieres coger leads, pero tiene que ir siempre acompañada de una campaña de branding que te haga un contenido de marca en el cual al final, donde estás peleando continuamente, como tú dices, en un mar de sangre entre tiburones, pues que al final te tienes que diferenciar de alguna forma del resto para que el contacto que tomen en cuenta sea el tuyo y no sea el de la competencia. ¿Cuál es el factor diferenciador que crees que es más importante en la publicidad digital? Macho. Así en general, el factor diferenciador. Yo te diría que, fíjate, a riesgo de repetirme, yo creo que lo más diferencial es desarrollar una buena marca con una imagen, unos valores claros y que vaya todo en conjunto y voy a ir un poco más allá, ¿vale? Marca asociada al concepto de, llámalo comunidad, llámalo... Es decir,
no todo el mundo va a poder, porque no todas las industrias, aquí, pues digo que en general es un poco complicado, ¿no? Pero si tú estás en una industria que te permite, o en un vertical que te permite generar de alguna manera algún tipo de comunidad, eso es una baza ganadora. O sea, la comunidad es el último extremo del branding, de la marca, ¿no? Decir, oye, sí, es Apple, ¿vale? O sea, la gente... O sea, no es que Apple tenga un buen branding, no, es que tiene un montón de gente que está convencida y que va convenciendo a la gente para pasarse, ¿no? Y eso lo he vivido en mi familia, que a mi suegro, contra su voluntad, le han convencido o bueno, casi le han puesto una pistola en la cabeza para que se comprara un iPhone, porque ya la suegra, mi mujer, mi cuñado y todo el mundo tiene Apple y no podíamos hacer FaceTime, ¿no? Entonces, eso siempre se pone ejemplo de Apple, pero que parece un concepto muy interesante. Hay industrias donde es más fácil hacer comunidades que en otras, pero bueno, a mí me parece que si se puede trabajar muy bien la marca, muy bien la comunidad como un conjunto, eso es la base para que todo lo demás te funcione. La publicidad va a funcionar, las newsletters te van a funcionar y te van a convertir. Si haces campañas de, yo qué sé, un evento te va a todo el mundo, encima es un éxito. Es decir, te genera una dinámica de positiva que es difícil de parar y además, lo que es más importante, es muy difícil de replicar. No puede venir un fulano, montarse una marca pues como Hawkers y hacerte la competencia y ganarte, porque has generado unas barreras de entrada que a ver quién se las salta, ¿sabes? Entonces, yo ahí lo veo, yo creo que es donde veo la mayor diferencia, si me te haces elegir solo una cosa. ¿A qué retos se van a encontrar en la publicidad programática en los próximos años? ¿O qué retos os vais a encontrar? ¿O creéis que os vais a encontrar en los próximos años? Hay unos cuantos. Ahí está siempre sobrevolando el reto del fin de las cookies de third party, ¿no? Para el que no sepa de qué va el rollo, Google Chrome tiene el 85% de la cuota de mercado de navegadores en el mundo occidental, vamos a decir. Estados Unidos es Europa y demás. Y Google Chrome ha decidido, o casi se ha visto obligada, por decirlo así, a prescindir de las cookies publicitarias. En principio, esto llevamos 3 años advirtiéndolo, lo llevan retrasando, lo han vuelto a retrasar. Yo creo que hasta el año que viene no lo veremos. Han quitado un 5%, un 1%, pero va para largo. ¿En qué afecta esto? Básicamente en las capacidades de segmentación y en las capacidades de seguimiento. Pues esto de que te visitas una página web y luego te persiguen los anuncios y tal, ¿no? Pues ese tipo de cosas ya se van a dificultar mucho. Entonces ahí hay un reto muy importante. Lo bueno, como llevan avisando 3 años, pues van saliendo alternativas, ¿no? Ninguna alternativa va a ser tan buena como las cookies, la realidad. Las cookies han sido súper maltratadas por el público, súper maltratadas por Europa como si fueran el demonio, tal. La realidad es que hay cosas mucho peores y seguramente para privacidad las cookies no dan grandes problemas. Es más la gestión de las mismas lo que realmente da problemas, pero como se les ha demonizado, han puesto la opinión pública en contra, pues hemos llegado a este punto. No obstante, como te digo, soluciones van apareciendo y maneras de segmentar nuevas también. Se ha recuperado una segmentación que a mí personalmente me gusta mucho más y que se había dejado de lado con los años, que es el contextual. Que es como se hacía la publicidad antes. Básicamente viene a decir, oye, en vez de poner anuncios a gente que le interesan los perros, voy a poner anuncios en lugares y momentos donde se está hablando de perros. ¿Vale? Que eso no requiere datos personales de nadie. Entonces, si hay dentro del país, de los 1000 artículos del mes pasado, hay 2 que hablan de perros, pues que solo salga ahí el anuncio, ¿no? Y entonces cuando alguien lo lee, está contextualizado. Es mucho mejor que la publicidad por audiencias. ¿Por qué? Porque es casi seguro que la persona pertenece a la audiencia, si está leyendo eso, pero es que además está en contexto.
Y no es lo mismo ver un anuncio de comida un sábado a las 8 de la tarde cuando estás en una zona de restaurantes que ver un anuncio de comida ahora que son las 11:30, las 12 de la mañana en una oficina, ¿vale? Las probabilidades de que el impacto, o sea, que me fije en el anuncio, simplemente que me fije en el anuncio y que me pueda interesar y que me pueda ir a mirar, es que es completamente distinto. De hecho, si no fuera así, explícame para qué sirven los grandes almacenes. Podría todo el mundo vender online. La realidad, cuando te plantas en un supermercado, en un tal, estás en mood comprar y entonces te venden muy fácil. Si te ponen el mismo anuncio a otra hora, pues no cuela, ¿no? Entonces, para mí, el contextual es súper bueno. Y me alegro muchísimo de que esté volviendo. Porque hay una tecnología mucho más avanzada que antes para poder hacer esto. Y creo que hay un porcentaje muy alto de todo este problema de las cookies que se va a solucionar por ahí. Y luego hay otras soluciones, no me voy a meter aquí porque esto es súper técnico y el público no tiene por qué entender esto, pero bueno, hay una serie de soluciones que van a permitir seguir traqueando a las personas, pero de una manera más, por decirlo así, más privada, más segura para las personas y digamos que el tráfico de datos va a estar más controlado. No va a ser por cookies, va a ser una suma de diferentes cosas y con eso pues se solucionará este problema. Hay más retos en la industria, ¿vale? Hay un reto permanente de fraude que la verdad es que estamos ahora consiguiendo... Nosotros, por ejemplo, estamos aportando, o sea, estamos entrando en determinadas tecnologías muy punteras para acabar con esto y la verdad es que se está notando muchísimo. También está destapando muchas cosas, ¿eh? Es decir, hay mucho fraude por ahí que ha hecho que todo parezca muy barato. Cuando quitas todos los robots y dejas solo personas, las cosas, el CPV no está barato, no hay tantos clics, porque los que más clican son los robots, ¿no? Pero a la hora de la verdad, eso es un reto que lleva muchos años en la industria, que ha ido a más y ahora parece ser que lo estamos superando. Y más cosas que vendrán, porque aquí siempre hay algún interés en censurar, en cortar y en limitar la capacidad de la publicidad de segmentar y van a ir llegando este tipo de problemas, pero bueno, los iremos zafando, ¿no? Como hemos hecho siempre. Hay una sobreregulación, ¿no? Entiendo, como hay en España en otros sectores y como hay desde Europa también en muchos otros sectores. Sí, nos encontramos en un sector en el que hay una sobreregulación. Hay una regulación importante. Yo no sé si es sobreregulación o no. Yo creo que los mismos actores deberían poner el foco en otras cosas más importantes dentro de esto, ¿eh? Quiero decir, me parece más importante, por ejemplo, el nivel de monopolio de Google en la cadena de esta industria, en toda la cadena publicitaria, o lo que ha hecho Meta con los datos, bueno, Google, con los datos de todo el mundo y lo que sigue haciendo, pues es bastante curioso, ¿no? Se ha puesto el foco en otras cosas, pero bueno, tampoco te voy a decir una cosa. Es una industria muy dinámica. Si ponen regulaciones, pues nos adaptaremos. Y en última instancia, casi prefiero eso a que esto sea, no sé cómo decirte, me vais a perdonar, una casa putas, porque al final es verdad que cuando hay mucha tecnología y ningún tipo de control, pues hay mucho fraude rampante, hay muchos problemas y por mi parte, bueno, nosotros buscamos la calidad, tampoco me voy a enfadar mucho con Europa. Que pongan el foco donde lo tienen que poner, que sean más rápidos regulando y atacando los monopolios y yo creo que, bueno, como siempre saldremos. Me parece muy importante que nos cuentes, bajo tu experiencia, ¿qué consejos le darías a una persona que haya empezado a emprender o que tenga pensado a emprender su propio negocio? Mira, lo primero de todo, pues creo que lo más importante es que entiendan qué es lo que va a suceder para que puedan valorarlo. O sea, normalmente
cuando tú empiezas un negocio por primera vez, tienes un sesgo muy importante. Pues, crees que entiendes cómo funcionan las cosas y no lo entiendes. No sabes todas las partes negativas que van a llegar, de dolores de cabeza, impuestos, finanzas. Lo más duro de todo es la parte humana, o sea, es decir, contratar personas, tener personas a disgusto, despedir por razón X. Esa parte es muy dura si tú has sido un responsable de equipo y has tenido que vértelas en esas circunstancias. Es decir, si has sido líder de algún tipo durante un tiempo, en muchas de estas cosas que te las has comido, has tenido que reportar finanzas, has tenido que contratar gente, has tenido que despedir gente, te has encontrado con marrones de equipo, uno que está jorobando a gente muy válida y muy buena de tu equipo y está generando un ambiente tóxico. Hay miles de cosas. Yo creo que los factores humanos son los más duros, como te digo, y más difíciles de gestionar. Si no has vivido eso en la empresa privada, te lo vas a encontrar en tu propia empresa, hijo de más. ¿Vale? Porque es tu dinero, es tu esfuerzo y tal, ¿no? Entonces, todo eso debería estar un poco avisado, ¿no? Si ya lo tienes claro y has podido verlo desde dentro y tal, bueno, pues yo aquí lo que sí que recomendaría, y solo voy a hacer un consejo más, es, para que no te pase como a nosotros, dedica tiempo y esfuerzo a entender, a hablar con muchos clientes, aunque da pereza, hablar con muchos potenciales clientes. Hablar no es mandar un correo, hablar, sentarse a hablar, que te va a hacer retrasar tu proyecto 3 o 4 meses, porque si tienes que sentarte con 12 personas o 15, pues es un montón de tiempo que va a estar sin ingresar un duro, aunque a lo mejor luego algunos tu futuro cliente. Y tu idea, tu proyecto, exponlo a que te lo desmonte. Y cuando ya sea... Pero no lo defiendas, o sea, simplemente, pues, oye, deja que lo hagan polvo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando ya sea muy difícil de desmontar y realmente encuentres unos cuantos que digan, hostia, yo pagaría por esto, me interesa, tal, entonces cuando lo puedes intentar. Que ojo, no os fiéis, que nadie os garantiza, que seguramente hay gente que me dice que te compraría y luego no te pone ni una. Pero yo os digo que el 60% del riesgo os lo podéis ahorrar haciendo eso. Y esos 2 o 3 meses de hablar con gente y recibir hostias, con perdón, te van a ahorrar años, porque, y aquí la última advertencia que hago, un proyecto empresarial es muy, 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 muy difícil que dure menos de 5 años. O sea, tienes que hacerte la idea de que es un proyecto a 10 años, si tienes 35, pues que hasta los 45 por lo menos vas a estar... Ojo, que si tienes experiencia y tal, puedes montar una empresa muy rápida, conocer gente que del mundo de compra-venta de empresas, venderla en 5, 6... Pero es que hay que hacerse la idea de que un proyecto empresarial menor de 10 años es complicado. Si es el primero, más complicado todavía, porque los 2 o 3 primeros años lo vas a perder dando vueltas. Entonces, que nadie... Es decir, que esto no es un hobby de este año me apunto a tenis, el año que viene ya veremos. Cerrar una empresa es muy complicado, muy complicado. Yo he cerrado 2. Cerrar una empresa es muy complicado. Tardas, o sea, montar una empresa se monta una semana, cerrar una empresa tardas años, ¿no? Y bueno, y puedes acabar una empresa que va relativamente bien, la tienes que cerrar, puedes acabar que esa empresa realmente sea un problema, ¿no? Entonces, si te metes, te metes. Tienes que tenerlo muy claro. Entonces, haz todo lo que tengas que hacer antes de meterte. Y aún voy a dar otro consejo más y ya cierro porque se nos va de tiempo. Ojo con quién te asocias, asóciate con... No está mal que te asocies, o sea, a mí personalmente me gusta hacer las cosas con otras personas, concretamente con mi socio Víctor. Somos uña y carne y nos entendemos súper bien y confiamos 100% uno en el otro, pero es que llevamos... nos conocemos desde hace 15 años, llevamos 5 años trabajando, 6 años trabajando juntos. Uno del otro, o sea, no sabemos la vida del otro, hemos estado en las duras y en las maduras, pero no te asocies con alguien con el que realmente no conoces, aunque tú te pienses que sí, porque eso genera una cantidad de peligro para la empresa
bestial y los socios, las salidas de socios son muy difíciles de gestionar muchas veces. Ahí lo dejo. Me parece un consejo a tener muy en cuenta el tema de la asociación en la empresa. Para todos los que quieran saber más de Javier Martínez y de ONIAD, vamos a poner en la descripción todos los datos de sus redes sociales, web, canales que tengan tanto personales como en la empresa. Muchas gracias, Javier, por haber compartido todas tus experiencias con todos nosotros. Y a ti, te espero en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Nos vemos.